Lazo Mendoza dice, la fiscal general Diana Salazar estuvo informada de esa gestión y facilitó la información pública disponible en ese momento. La fiscal Diana Salazar fue el alcahuete y la que tapó todo. Hernán Luque Lecaro salió del Ecuador el 9 de enero del 2023, pero la orden de prisión contra Hernán Luque Lecaro se le extendieron el 20 de enero, 11 días después, cuando él ya estaba 11 días comiendo bife de chorizo en Argentina. Y fue detenido en Argentina el 8 de febrero del 2024. Entonces, esto es algo importante lo que se está dando. En el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción elaborado por Fernando Villavicencio, informe que estoy seguro no lo conocen las hijas de él, porque ellas no entienden nada de esto. La investigación de él, de Villavicencio Valencia, encontró que había una estructura criminal para beneficiarse de contratos del sector público encabezada por Rubén Cherres, de quien se advertía su prontuariado criminal vinculado con el narcotráfico. Hernán Luque Lecaro, Hugo Aguiar, Ítalo Cedeño y su esposa Marta Morlás, Danilo Carrera Durete, entre otros. Este informe, dice Villavicencio, concluye que el presidente Guillermo Lasso tenía conocimiento desde el 7 de julio del 2021 de las irregularidades que bordaban las relaciones de Rubén Cherres con la mafia albanesa y todo lo demás que conocían de esto. Y nos viene a contar la historia de que este señor viene y que qué bueno que viene. Pero además, si se aplica la ley, que en el Ecuador generalmente no se aplica, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Receptarlo a Hernán Luque Lecaro? ¿Pedirle que rinda su versión? ¿Tener todo debidamente actuado para poder desenmarañar esa estructura de corrupción que se creó en el gobierno de Lazo Mendoza, con la participación de exfuncionarios del Banco de Guayaquil, muchos de ellos? Y que en base al establecimiento de responsabilidades penales, se establezca la responsabilidad del presidente Lasso, porque él fue el que le delegó en ese cargo, y la delegación implica la responsabilidad del delegante, del que delega de todo lo que ha hecho el delegado. A ver, vamos a analizar este tema con mucha precisión. Esta es una muestra de la desfachatez y de la sinvergüencería de Guillermo Lasso Mendoza. Cara dura. O sea, quiere disimular. Esto pasa mucho en la política. Y era hora de que Hernán Luque Lecaro enfrente a la justicia ecuatoriana. Sí, se fue todo al fil de la corrupción. Ojalá cantara Hernán Luque Lecaro. En su momento dice, nadie le consta esto. Llamé a Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad de la Nación Argentina, para exponer el caso y solicitar su intervención para lograr la extradición. La fiscal general Diana Salazar estuvo informada de esa gestión y facilitó la información pública disponible en ese momento. Tras un proceso judicial prolongado, la Corte Suprema de Argentina ha autorizado la extradición. La justicia puede tardar, pero no debe detenerse. Guillermo Lasso Mendoza, expresidente. Sinvergüenza, si este fue tu alfil de la corrupción en tu gobierno. Este fue el alfil de la corrupción en tu gobierno. Y ahora vamos a analizarlas, todo lo que es, lo poco, o sea, hay mucha información, ustedes me van a entender, pero no puedo desarrollar todo porque se me va toda la entrevista. A ver, primero digamos esto para quitarle la careta a Guillermo Lasso Mendoza. ¿Quién fue Hernán Luque Lecaro? Un hombre de la actividad privada del Ecuador, donde siempre nos dicen que ahí está la honradez. Estuvo en la Bolsa de Valores de Guayaquil, fue vicepresidente del Banco Amazonas y fue vicepresidente comercial y de banca personal del Banco de Guayaquil, el emporio financiero de la familia del presidente Lasso. ¿Con quién trabajó 20 años? Siempre en puestos de confianza. Y luego dijo en algún momento Lasso, Luque no trabajaba directamente conmigo. Mentiroso. Pinocho. Mentiroso. Y entonces sale con que él respalda la extradición. La Corte Suprema autorizó a los años, porque esto ha venido siendo un trámite. Y autorizó la extradición. Pero esto, cuidado, no hay que hacerse ilusiones todavía. Porque esto depende de que el presidente de Argentina, Javier Milei, dé su última aprobación. Cuando los abogados de Hernán Luque alegaron en Argentina para lograr que no se lo extradite, se apoyaron en el caso Flopec. Y dijeron, ahí es el caso Flopec donde fue sobreseído Lasso y todo el mundo.
pero fue sobreseído precisamente por Diana Salazar y por la justicia que, no es, que sigue siendo la misma que tenemos hoy, que un caso de una corrupción descomunal como fue el caso Flopec, sencillamente que por el cual se sacrificó haciendo unos análisis sumamente meticulosos Fernando Villavicencio, y eso trajo consigo el caso Flopec. Pero después, con el pasar del tiempo, la justicia ecuatoriana dijo que no había ningún perjuicio al Estado ecuatoriano en el caso Flopec. Y era una cosa bárbara, bárbara. ¿Por qué? A ver, lo explico rápidamente. Porque el Ecuador debería tener, no el Ecuador, sino determinados personajes, deberían tener un premio, no el Nobel, porque es para otras cosas, pero un premio a la zapada, a la viveza. ¿Qué pasa con Flopec? Flopec es la flota petrolera ecuatoriana que se creó en el gobierno de Rodríguez Lara, con objetivos muy nobles, de tener nuestra propia capacidad de transportación de nuestro petróleo y de nuestros derivados. Y sucede que Flopec, porque el ser humano es muy creativo, entonces dijeron, si nosotros tenemos todos los buques, entonces no va a haber corrupción, porque si el buque le pertenece a la flota petrolera, y el buque lo que tiene que hacer es recoger el petróleo y irlo a dejar en el destino, sencillamente no hay de dónde medrar, de dónde sacar una coima. Entonces, ¿dónde estuvo el tema? En la subcontratación del transporte, que por ley le pertenece a Stinave, a la flota petrolera, y le pertenecía, y este monopolio lo vulneraron con contratos privados contratando arrendamiento de buques. Y eso es lo que denuncia Villavicencio, los sobreprecios en el arrendamiento de buques que llegaron a causar un perjuicio entre 9 y 10 dólares por cada barril transportado. Y esto, la justicia ecuatoriana, la misma que está ahora, porque son los mismos, que vienen desde el 7 veces sí. La justicia dijo que no pasó nada. Pero la justicia argentina no les hizo caso. Y autorizó el tema. Pero aquí viene un temita que es importante, para que vean que sí nos conocen afuera. En el dictamen de la justicia argentina, parte del dictamen se emite un exhorto diplomático a las autoridades ecuatorianas para que se garantice la integridad física del procesado. Porque saben que aquí en el Ecuador, el que entra no se sabe si sale vivo en las cárceles, porque si no conviene que hable, entonces termina muerto. Algunos los mandan afuera, como a Rubén Cherres, para que no se vea los lazos de la corrupción de Lazo con el mismo Hernán Duque Lecaro, con quien conversaba, y con Danilo Carrera y con todo su combo. Entonces algunos los mandan afuera, otros los mandan adentro. Entonces lo que hace la justicia en Argentina, dice, yo te lo voy a entregar, pero tienen que darme garantías de que cuiden de su vida. Incluso dice, exigieron que Ecuador asegure condiciones dignas de detención ante una eventual privación de libertad. Pues condiciones de dignas de detención, porque saben pues, cómo hace este gobierno, cómo hace, o sea, les rapan el pelo, no les dan la comida adecuada, no les dan la medicación, se vuelven esqueletos dentro de las cárceles y con el peligro de que contraigan tuberculosis y otras enfermedades. Ahora, mi ley tiene la última palabra, porque la ley de cooperación internacional en materia penal, en el artículo 36 dice de la ley argentina, que la extradición se les otorga sin perjuicio de que el tribunal hubiese declarado procedente la extradición, el Poder Ejecutivo resolverá su denegatoria. Entonces, estamos en manos de mi ley, vamos a ver qué hace el tipo. Por ahí lo timbran de la derecha y le dicen, oye, no nos lo sueltes porque este puede hablar. Y tiene 10 días para pronunciarse, mi ley. Entonces, eso estamos esperando a ver qué pasa. Ahora nos toca hablar de Hernán Duque Lecaro, de este que dice Guillermo Lazo que bueno que venga a cumplir con la justicia. Primero que tenemos que decir es lo siguiente. Hernán Duque Lecaro, y ahí es donde yo les digo, por Dios, aprovechenme que estoy con ustedes para que aprendan más de alguna cuestión, aprovechenme. Entonces, aquí viene un tema. ¿En qué condición él trabajaba Hernán Duque Lecaro? Él fue delegado del presidente de la República ante el directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, entre julio del 2021 y noviembre del 2022. Fue delegado del presidente. Entonces, ¿qué dice el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo?
Las decisiones delegadas se considerarán adoptadas por el delegante. Numeral 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante según corresponda. Son efectos de la delegación. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tiene que responder por lo que hizo Hernán Luque Lecaro es Guillermo Lasso Mendoza, porque lo delegó. Eso es derecho puro. Eso es derecho puro. Entonces, este es el tema. Aparte de que hay un artículo del Código Orgánico Administrativo que la gente no lo medita, no lo tiene en cuenta. ¿Qué dice el artículo 45? El presidente de la República es el responsable de la administración pública central que comprende la presidencia de la República, que comprende los ministerios, presidencia y vicepresidencia de la República, los ministerios de Estado, las entidades adscritas o dependientes, las entidades del sector público. O sea, todo lo del sector público responde el presidente. Pero acá estamos acostumbrados que el presidente dice yo no he sabido, yo no sé nada. Solo en ciertos casos responde el presidente, como en el caso Sobornos, en donde vino lo del influjo psíquico, que no está aprobado, entonces dijeron no, él tiene que haber influido. Pero acá no tiene que haber influido en todos los desmadres que hizo Hernán Luque Lecaro. Entonces, presidía el directorio el directorio de la EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas. Y tenía un poder de influencia sobre las designaciones de las gerencias de empresas públicas del Ejecutivo, porque si tú nombras a un gerente de una empresa pública, no lo nombras por el currículum, eso es pavada. Lo nombras con el acuerdo de que vas allí a generar dinero para nosotros, a la caja. Entonces, de esa manera, entonces armaron la corruptela Carrera, Luque, Cortázar, Leonardo Cortázar y otros investigados en el caso, que son muchos. Y la Fiscalía tiene claro en el tema que era para interferir en instituciones públicas como CNL, EP, Ban Ecuador, Petroecuador, Servicio Nacional de Aduanas, la CELEC, FLOPEC, todo eso. Entonces, aquí vino un tema que es importante verlo, porque en el Twitter siempre queda la huella de la trampa, de las cosas que se dicen. Cuando Lasso Mendoza dice, la fiscal general Diana Salazar estuvo informada de esa gestión y facilitó la información pública disponible en ese momento. La fiscal Diana Salazar fue el alcahuete y la que tapó todo, porque no lanzaron las órdenes de detención, las órdenes de prisión preventiva a tiempo. Y la justicia fue igual, porque la justicia es la que lanza la orden de prisión a pedido del fiscal. Hernán Luque Lecaro salió del Ecuador el 9 de enero del 2023, pero la orden de prisión contra Hernán Luque Lecaro se le extendieron el 20 de enero, 11 días después, cuando él ya estaba 11 días comiendo bife de chorizo en Argentina. Y fue detenido en Argentina el 8 de febrero del 2024. Ya se han cumplido 2 años de la detención y para nada que venga Hernán Luque Lecaro. Entonces, esto es algo importante lo que se está dando. Y la jueza argentina Eugenia Capuchetti, del Juzgado Criminal y Correccional Federal 5 de Buenos Aires, aprobó la extradición de Luque, pero la decisión fue apelada y en segunda instancia fue ratificada. Ahora, hablemos un poquito más de Hernán Luque Lecaro. En el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción elaborado por Fernando Villavicencio, informe que estoy seguro no lo conocen las hijas de él, porque ellas no entienden nada de esto. Para ellas debe ser chino, que es Hernán. De pronto le están complicando la vida a este señor Hernán Luque Lecaro cuando los corruptos son los correístas, porque así razonan ellas. Hernán Luque Lecaro, dice Fernando Villavicencio, fue vicepresidente comercial y vicepresidente de banca personal y vicepresidente de las oficinas del Banco de Guayaquil. Luego dice que en el mes de enero del 2023 el medio digital Aposta realizó varias publicaciones tituladas El Gran Padrino, las mismas que develarían una supuesta estructura de corrupción al interior de las empresas públicas. Y entre ellos cita entre las listas a Hernán Luque Lecaro. Lo cita allí. Luego dice que solicitó a la Comisión de Fiscalización y Control Político se convoque a comparecer a Hernán Luque Lecaro. Pero muchísima gente que él citó no asistieron. ¿Qué es el estilo de hoy? Igualito, pues son copiados. No asistieron. Especialmente el prófugo Hernán Modesto Luque Lecaro. Con esas palabras lo dice Fernando Villavicencio, el prófugo Hernán Luque Lecaro.
expresidente de la EMCO, y de quien se conoce como lo manifestado el ministro del Interior, Juan Zapata. Con fecha 20 de enero del 2023, este funcionario tiene registro migratorio de salida del país y de ingreso a la Argentina el 9 de enero del 2023. Entonces, aquí hasta falsificaron los papeles. Ahora, ¿cómo le llamaban? ¿Cuál era el apodo? Tanto que hablan de los apodos, y que lo critican los medios ahora, por ejemplo, cuando comentaban el caso de la Liga Azul. Entonces decían, mira, y Hernán Luque, Guillermo Lazo decía, ¿cómo puede ser que estos más o menos delincuentes de la Revolución Ciudadana utilicen alias? Los alias solo utilizan los delincuentes. Pero la gente, por eso tiene que tener memoria. La memoria es la materia prima de la historia y de la política. ¿Cómo era el nombre, el apodo, el alias de Leonardo, de Hernán Luque Lecaro? ¿Saben cómo le decían? Messi. Por su habilidad para hacer las cosas, todas las trafacías. Y entonces, Fernando Villavicencio dice que la investigación de él, de Villavicencio Valencia, encontró que había una estructura criminal para beneficiarse de contratos del sector público encabezada por Rubén Cherres, de quien se advertía su prontuariado criminal vinculado con el narcotráfico. Hernán Luque Lecaro, Hugo Aguiar, Ítalo Cedeño y su esposa Marta Morlás, Danilo Carrera Durete, entre otros. La misma dice, esta estructura criminal estaría liderada por Hernán Luque Lecaro. Entre las conclusiones del informe de Villavicencio dice, el legislador Fernando Villavicencio asistió a una reunión con el señor presidente de la República el 31 de enero del 2023. Y entonces dice, le supo informar de sus preocupaciones cerca de los vínculos y actividades irregulares en el manejo de varias instituciones en el sector público ecuatoriano y de designaciones de altos funcionarios bajo el supuesto tráfico de influencias que se generaba aparentemente con la venta y participación del señor Danilo Carrera, Hernán Luque Lecaro, Rubén Cherres Fagione, y este último que estaría presuntamente relacionado y asociado con ciudadanos del Nacional Albanesa, cuya actividades empresariales han estado bajo la mácula de sospecha e investigación policial, misma que sospechosamente ha sido archivada cuando fue archivada en Manta, con este tipejo que ahora está de candidato a fiscal general del Estado, este fiscal que fue Balda. Entonces aquí lo cita directo Hernán Luque Lecaro, con la venta y participación de empresas públicas. Luego dice que este informe, dice Villavicencio, concluye que el presidente Guillermo Lazo tenía conocimiento desde el 7 de julio del 2021 de las irregularidades que bordaban las relaciones de Rubén Cherres con la mafia albanesa y todo lo demás que conocían de esto, desde el 7 de julio del 2021. Y él conversa con el presidente el 31 de enero del 2023. Y entre las recomendaciones que pone en su informe dice, realizar todas las acciones que otorga la ley para la aprehensión de los señores Hernán Luque Lecaro, Leonardo Cortázar, así como el señalamiento de día y hora para que rindan su versión y juramento a los señores Leonardo Cortázar, Javier Luque Lecaro, Danilo Carrera, Marcelo Sevilla, José Nebot Saidi, Vicente Tayano, Tan Rivera, Bernardo Manzano, Víctor Arauz, Ritan Jica, el equipo policial que formó la investigación, el general Giovanni Ponce, Tania Varela y el coronel Erazo. Solicitar al coronel Erazo, que fue el que lideró el grupo de la policía de investigación del caso León de Troya, en que concurra a rendir su versión para ver la participación de Danilo Carrera, Hernán Luque Lecaro, vuelve a aparecer Hernán Luque Lecaro, Marcelo Sevilla y otros funcionarios. Solicitar al presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, al que dice ahora que está feliz de que venga Hernán Luque Lecaro, lo dice de labios para afuera, debe estar haciéndose popó en los pantalones este rato. Solicitar al señor presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, conforme lo dispone el Código Orgánico Integral Penal, se sirve informar si fue visitado el día 7 de julio en el Palacio de Carondelet por el excomandante Tania Varela y el señor coronel de policía José Luis Erazo. Porque allí es donde él recibió la información de toda la corruptela, incluido de lo que venía haciendo Hernán Luque Lecaro. Ahí recibió la información el 31 de enero del 2023. Lo que hizo Villavicencio es verificar y ratificar que desde el 7 de julio del 2021 el presidente Lazo conocía perfectamente de la corruptela que se había armado para vender los cargos públicos y para enriquecerse. Y ese es el tipo que viene.
y nos viene a contar la historia de que este señor viene y que qué bueno que viene. Pero además, si se aplica la ley, que en el Ecuador generalmente no se aplica, tiene que aplicarse el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo. Porque todo lo que hizo Hernán Luque Lecaro tiene que responder Guillermo Lasso Mendoza. Porque dice, lo vuelvo a repetir, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, efectos de la delegación. Son efectos de la delegación. 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. ¿Quién lo delegó? Guillermo Lasso Mendoza. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante según corresponda. Esos son los efectos de la delegación. Entonces, si aquí hubiera justicia, y yo dudo que hay en el Ecuador, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Receptarlo a Hernán Luque Lecaro? ¿Pedirle que rinda su versión? ¿Tener todo debidamente actuado para poder desenmarañar esa estructura de corrupción que se creó en el gobierno de Lasso Mendoza, con la participación de exfuncionarios del Banco de Guayaquil, muchos de ellos, y que en base al establecimiento de responsabilidades penales se establezca la responsabilidad del presidente Lasso, porque él fue el que le delegó en ese cargo, y la delegación implica la responsabilidad del delegante, del que delega de todo lo que ha hecho el delegado. Este es el caso de Hernán Luque Lecaro, para que la gente lo entienda clarito y no nos vayamos por las ramas. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.